Buenas noches a todos, que el Señor los bendiga. Vamos a iniciar este pequeño estudio de la palabra de Dios en esta noche con una oración. Inclinemos el rostro ahí, que usted me acompañe en su hogar para poder hablar con nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y santo es tu nombre, Señor. Queremos rogarte, Señor, que en este momento nos acompañes para abrir tu santa palabra. Bendícenos, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo para que al viajar por las Escrituras podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Quédate con nosotros y sé nuestro huésped especial. Todo te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Como habíamos mencionado, nuestra lectura bíblica se centra en el texto de San Juan 12:32. Quiero introducirme en esta noche con ustedes mencionándoles algo curioso que hacía cuando yo estaba pequeño. Cuando tenía más o menos unos 10, 12 años, mi papá siempre le ha gustado trabajar en lo que es la parte electrónica de los electrodomésticos, la línea blanca, como se dice popularmente. Y a mí me gustaba que él me regalara los imanes que él tenía. ¿Por qué? Yo tomaba esos imanes y como los imanes tienen atracción uno con otro, recuerdo que cuando estaba pequeño, entonces tomaba esos imanes, ponía uno encima de la mesa de la sala que era de vidrio, ponía otro imán por debajo de la mesa y de tal manera movía el imán de arriba para que el magnetismo que tenía lo fuera moviendo donde yo quisiera. Y de esa manera yo me divertía mucho con esos imanes. Ahora, en Europa se está construyendo en este año uno de los imanes más grandes que se ha hecho en toda la historia. Este gigantesco imán tiene la forma de una D. Este imán llega a pesar aproximadamente unas 13 toneladas. Es bastante pesado y tiene una longitud de 14 metros de largo. Por lo tanto, es uno de los imanes más grandes que se ha construido. Ahora, tal vez usted se preguntará, ¿qué tiene que ver este asunto de los imanes y de la atracción con la Biblia, con la palabra de Dios? Bueno, nosotros encontramos en la Biblia un mensaje de atracción. El propósito de esta noche con ustedes es que nosotros nos entreguemos sin reservas al imán más poderoso que existe, que es Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario. Vamos a examinar 3 personajes de la historia bíblica donde ellos fueron atraídos por la cruz del Calvario. El primero que nosotros tenemos y encontramos se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 15 y el versículo 21. Vamos entonces a este texto de Marcos 15, 21. Dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 15, versículo 21. Dice, y obligaron a uno que pasaba, llamado Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Este pequeño relato que acabamos de leer de la Biblia nos pone en el contexto de la crucifixión y muerte de Jesús. En este pequeño relato encontramos a un hombre llamado Simón de Cirene. Ahora, sabemos muy poco, según la Biblia, sobre este hombre llamado Simón de Cirene. Los únicos registros que tenemos aquí en Marcos y en otro pasaje paralelo a este, es que este hombre era padre de 2 muchachos. Uno se llamaba Alejandro y el otro se llamaba Rufo. Ahora, este hombre aparentemente no era seguidor y creyente de Jesús. Algunos estudiosos creen y piensan que sus hijos sí, Alejandro y Rufo, sí tenían el conocimiento del Señor Jesucristo como su Mesías, pero su padre, Simón de Cirene, no era igual que ellos. Ahora, cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, este hombre, antes de que Jesús sea crucificado, en nuestra lectura bíblica, en el libro de San Juan, en el capítulo 12 y el versículo 32, se menciona que Jesús, cuando iba a morir,
en la cruz del Calvario, él mismo lo dijo, iba a atraer a todas las personas. Ahora, esta atracción a la cruz del Calvario no incluiría solo a algunas personas de la época de Jesús, iba a incluir a todas las personas del planeta Tierra en todas las edades hasta el fin de la historia. Todas las personas que mirasen la cruz del Calvario, de alguna manera, con un poder sobrenatural que sale de ella por Jesús haber muerto en la cruz del Calvario, los iba a traer. Todos aquellos que mirasen al Cristo crucificado, de alguna u otra forma, serían atraídos. Así es que Simón de Cirene es una de las primeras personas que nosotros encontramos que va a ser atraído a la cruz del Calvario, así dándole cumplimiento a las hermosas palabras del Señor Jesucristo cuando dijo que al ser levantado, todos serían atraídos hacia él. Ahora, después de este relato, Simón de Cirene desaparece del registro bíblico. No sabemos qué pasó con él, no sabemos qué pasó con sus hijos, pero saben, yo pienso que Simón de Cirene fue una de las personas mayor bendecidas entre todas las personas de esta tierra. ¿Y por qué se preguntarán? Bueno, este hombre tuvo el privilegio de cargar la cruz de Cristo. Si nosotros en este momento se nos diera el privilegio de viajar al pasado en algún momento de la historia de la vida de Cristo, ¿cuál escogería usted? Bueno, algunos dirían, si tuvieran la oportunidad, me gustaría ser Simón de Cirene, tener la oportunidad de cargar la cruz de Cristo. Saben, cuando yo leo este relato, me gusta mucho pensar en Simón de Cirene como el portador de la cruz. Él tuvo el privilegio de poder ver a Cristo personalmente. Y no solo ver a Cristo personalmente, sino también poder contemplar las últimas escenas de Cristo viviendo en esta tierra. Yo pienso que Simón de Cirene es un hombre que tuvo el privilegio de poder participar de ese gran evento que fue cuando Cristo estuvo cargando su cruz. Ahora, me imagino la escena cuando nosotros lleguemos al cielo y veamos entrar por las perlas, por las puertas de perla de la ciudad de Jerusalén a este hombre. Se le dará la bienvenida, llevará su corona, pero el mayor gozo que él sentirá es saber que pudo participar en algo pequeño que fue cargar la cruz de Cristo. Entonces tenemos la primera persona en el Nuevo Testamento que se registra que fue atraído hacia la cruz de Cristo. Claro, este hombre no fue directamente cuando Jesús ya estaba crucificado, sino fue antes de eso. Pero de igual manera encontramos que este hombre fue atraído por la cruz de Cristo. Ahora, hay dos personajes más que me gustaría que nosotros viéramos brevemente que también fueron atraídos por la cruz de Cristo. Y en ellos también se cumple nuestra lectura bíblica que decía, donde Jesús dijo que cuando él fuese levantado, los atraería hacia él. Quiero invitarlos también al libro de Mateo, el capítulo 27 y el versículo 38 al 44. Mateo capítulo 27, versículos 38 y 44. Dice así de esta manera: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero quiero que noten también lo que dice el versículo 44 sobre estos ladrones. Dice así: los mismos le injuraban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahora, estos dos hombres que estaban crucificados a la par de Cristo, uno fue puesto, dice la Escritura, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo estaba en el centro de esos tres postes donde ellos fueron crucificados. Ahora, este hecho de que aparezca Jesús en el centro no es mera coincidencia. Se cree que los judíos pudieron pensar que cuando los romanos ejecutaban a las personas por el medio de la crucifixión, el jefe de la pandilla regularmente era crucificado en el centro y sus demás compañeros a los costados, para dar a entender de que el del centro era el jefe de ellos. Ahora, a Jesús lo crucificaron en el centro porque el libro de Isaías y otras partes de la Escritura dice que fue contado con los pecadores. No porque Cristo fuera pecador,
no porque él hubiese pecado, sino simplemente porque estaba tomando el lugar de los pecadores. Ahora, estos dos hombres que aparecen aquí fueron condenados porque regularmente el Imperio Romano condenaba a crucifixión a los peores malhechores. Eran crucificados, por ejemplo, los asesinos, eran crucificados, por ejemplo, los que participaban de sedición contra el Imperio Romano, y eran crucificados también aquellas personas que eran consideradas por la sociedad en el tiempo romano o judío como la escoria de la sociedad. Estos dos personajes que se mencionan ahí también aparecen en otra parte de la escritura del mismo relato, que se encuentra en Lucas capítulo 23, versos 40 al 43. Y vamos a ir a ese momento para comparar el texto bíblico. Lucas capítulo 23, versos del 40 al 43. Dice así. Versos 40 al 43 de Lucas capítulo 23. Dice, entonces, vamos a leer desde el 42 para tener un poquito más claro el contexto. Dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo a uno de estos dos ladrones, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, de estos dos ladrones, uno de ellos se arrepintió, el otro no. Aparentemente parece que la escritura registra que de los dos que estaban crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda, uno lo ingirió. El relato bíblico nos menciona a nosotros que uno de ellos le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro que estaba a la par de Cristo también le recriminó a este hombre diciendo, tú y yo merecemos la paga de nuestros delitos, pero este hombre que está aquí no ha hecho ningún mal. Y cuando Jesús escuchó las palabras de este hombre, comenzó a notar que este hombre estaba dispuesto a abrirle su corazón. Ahora, estas dos personas que están aquí, uno lo rechaza y el otro lo acepta. Hay una escritora norteamericana muy famosa que registra estas palabras narrando este relato hermoso y dice así, las palabras de perdón dirigidas al ladrón arrepentido encienden una luz que brillará hasta los más remotos confines de la tierra. Todas aquellas personas, hermanos, cuando lean este relato sobre estos dos ladrones en la cruz, encontrarán que no hay persona en este mundo tan vil y tan bajo que haya caído que no pueda encontrar salvación en Cristo Jesús. Está en nuestras manos decidir en cuál de las dos personas nosotros nos podemos convertir. En aquel ladrón que en las últimas horas de su vida decidió aceptar a Cristo Jesús. O también en nuestras últimas horas también rechazar al Señor Jesucristo. Ahora, hay un último personaje que me gustaría que nosotros viéramos brevemente, que también fue atraído en el momento que Jesús estaba siendo crucificado. Y este hombre es un soldado romano y lo registra en el libro de Mateo, el capítulo 27 y el verso 54. Vamos una vez más al libro de Mateo, capítulo 27 y el verso 54. Y dice de esta manera, el centurión que los estaba con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Saben? Esta expresión, el Hijo de Dios, es una expresión que describe a Jesús no solo como hombre, sino que lo describe como un ser divino. Jesús fue reconocido por pocas personas como Hijo de Dios. Los judíos, especialmente los fariseos y los escribas, no aceptaban que Jesús fuese el Hijo de Dios. En la Biblia encontramos pocas personas que reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios. Uno de ellos fue el apóstol Pedro. Cuando Pedro estaba reunido con los discípulos y con Cristo, discutían sobre quién era Jesús. Entre esa discusión, algunos decían que era Juan el Bautista,
otros decían que era Elías, otros decían que era Moisés. Cuando Jesús escucha esta conversación de ellos, la Biblia nos cuenta a nosotros que Cristo mira fijamente a Pedro y le dice, ¿y tú, Pedro, quién crees que yo soy? Y dice que Pedro confesó delante de Jesús y los discípulos, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo impresionante de estas palabras es que Jesús le dijo a Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, las palabras que salieron de la boca de Pedro fueron dirigidas por el Padre Celestial. Ahora, esas mismas palabras o semejantes las pronuncia ahora un centurión romano. Cuando usted lee en la Biblia sobre un centurión romano, se va a encontrar que estos hombres eran despiadados, eran toscos, eran rudos, eran pecadores y aparte eran crueles. Les se complacían en prácticamente en pisotear y destruir a las demás personas por el imperio romano. Pero este centurión que nosotros encontramos aquí es diferente. Solo en la Biblia se encuentran dos centuriones que quisieron aceptar a Cristo. Un centurión que le pidió a Jesús que curara a su siervo que estaba enfermo, estaba a punto de morir. Y Jesús quiso acompañarlo, pero él le dijo, no Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Tú tan solo di la palabra y sé que mi siervo sanará. Porque así yo tengo a mi voluntad hombres que si le digo a este, ven, él viene, y si digo a este, ve, este va. Pero si tú dices solamente que este hombre será sano, yo creo que será así. Ahora, cuando el Señor Jesucristo escuchó las palabras de este otro centurión que aparece al principio del ministerio de Jesús, Jesús dijo, no he encontrado fe tan grande en todo Israel como la de este hombre. Por lo tanto, este centurión es probable que haya escuchado también sobre los milagros y las grandes proezas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y en los últimos momentos de la vida de Cristo, este hombre decidió reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, estas tres personas que hemos mencionado que fueron atraídas hacia la cruz de Cristo, Simón de Cirene, el ladrón de la cruz que se arrepintió, y el centurión que estaba a cargo de los que iban a crucificar a estas personas con Cristo, esas tres personas tienen algo similar. Los tres no pertenecían prácticamente al pueblo de Dios, pero los tres decidieron en esos últimos momentos de la vida de Cristo aceptarlo como su Dios. Ahora, yo quiero hacer una invitación a esas personas que nos están escuchando, que si usted se identifica con alguno de ellos, como Simón, como el ladrón, o como este hombre que tenía cargo sobre el ejército del Imperio Romano, si tiene algún parentesco con usted, yo quiero invitarlo a que abra su corazón como lo abrieron ellos. Hermoso será, hermanos, ver en el cielo a estas personas. Ver cómo cada uno de ellos recibirá su corona de vida eterna. Ver cómo ellos mismos también recordarán los últimos momentos que vivieron en esta tierra cuando conocieron al Señor Jesucristo y decidieron aceptarlo en su corazón. Yo lo invito a usted de que abra su corazón, que no lo endurezca. ¿Saben? En la cruz de Cristo nosotros encontramos salvación. En la cruz de Cristo nosotros encontramos el poder para vencer el pecado. Cada una de estas personas que hemos leído brevemente, que fueron atraídos hacia la cruz de Cristo cuando Él estaba a punto de morir por la raza humana, encontraron perdón para sus pecados, encontraron la solución para no ser desechados del Padre Celestial, encontraron la oportunidad para que ellos puedan estar en el reino de los cielos. Si esos tres hombres que no pertenecían al pueblo de Dios, se les ofreció la salvación, ¿qué impide también que a usted se lo ofrezca? La salvación que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario es para todos. La salvación del Señor Jesucristo rompe las fronteras, rompe las culturas, rompe el color de la persona y rompe aún más cualquier criterio y pensamiento que usted tenga, porque la cruz de Cristo tiene poder para salvación. Vamos a inclinar el rostro para poder despedirnos y que el Señor nos acompañe. Ore conmigo ahí que está usted en su casa. Inclinemos el rostro. Amante Dios que estás en el cielo, bendito y santo es tu nombre, Señor.
Gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, en el transcurso de nuestra vida. Sabes, Señor, muchas veces nos hemos comportado como aquel ladrón en la cruz. Tal vez hemos desperdiciado nuestra vida en el mundo. Y en los últimos momentos de la historia de nuestra vida en este planeta, sabemos de que tú aún, Señor, nos puedes recibir. También comprendemos, Señor, que podemos tener grandes puestos, grandes títulos, grandes riquezas y poder estar perdidos. Así como ese hombre centurión, que era un gran dirigente del Imperio Romano, pero también, Señor, para él hubo salvación. Y también queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a meditar en Simón de Cirene, ese hombre que fue el portador de tu cruz. Sabemos que no podremos entrar, Señor, al reino de los cielos si no participamos también de tus sufrimientos. Antes de que venga la corona de justicia, tendremos que cargar también la corona de espinas. Porque así como Jesús fue también crucificado y padeció, Señor, nosotros también tenemos que padecer como tu Hijo. Pero como Cristo padeció y fue crucificado, también resucitará. Y con el Señor también nosotros resucitaremos para vida eterna, si para ese momento no estamos todavía con vida. Bendícenos y acompáñanos más, Señor. Todo esto te lo pedimos y rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.